Bien, continuando con lo que venimos charlando en las clases anteriores, hemos estado viendo los componentes del sistema turístico. Ya hablamos de qué son los atractivos, eh, la planta turística, que son el equipamiento y las instalaciones que hacen a la actividad propiamente dicha, la infraestructura, que no recuerden que no llamamos infraestructura turística, sino que son ese tipo de construcciones, obras de base que sirven para todos los sistemas productivos, no solo el turístico, sino para la base de la sociedad y la economía en general. Y nos vamos a centrar ahora y vamos a hacer un repaso, porque esto ya lo estuvimos charlando, sobre la superestructura turística que tiene que ver más con la gestión pública y la gestión privada. Estos cuatro componentes justamente hacen al patrimonio turístico de un destino o de una región turística. Em, Bien, continuando con superestructura turística, veremos un gráfico a continuación donde este gráfico nos muestra la superestructura administrativa o superestructura turística. Es parte componente del sistema turístico en general. Recuerden, el gráfico inicial estaba casi al medio de todo el sistema turístico entero, y es un poco la que armoniza el funcionamiento del sistema en sí. Eh, Volviendo a la definición de superestructura turística, decimos que comprende todos los organismos especializados del sector público y del sector privado, que son los encargados de optimizar y modificar, si es que fuera necesario, el funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema turístico. Como les decía, es una especie de elemento que armoniza el funcionamiento del sistema, facilitando las relaciones que existen en cada uno de los componentes, que a su vez generan, lo que ya vimos en el cuadro anterior, el patrimonio turístico de la región. Si empezamos a desglosar cómo está compuesta la superestructura administrativa o superestructura turística, dijimos que teníamos organismos oficiales y u organizaciones privadas, y en distintos niveles estaduales: nacional, provincial, municipal, para los organismos públicos, y directos e indirectos según la función específica que cumplen. Cuando hablamos de superestructura turística, podemos mencionar los organismos en sus distintos niveles directos, que son las direcciones, los ministerios de turismo, las secretarías de turismo de cada uno de los municipios en la provincia o en la nación. Y los indirectos son aquellas áreas también dentro del organigrama del Estado que impactan en su actividad con el sistema turístico, ya sea recursos naturales, el área de cultura de las distintas provincias o de los municipios o del país. El área de infraestructura ustedes ya saben que el turismo es una actividad multidimensional. Muchas de las distintas disciplinas y actividades que se generan en la sociedad son transversales a la actividad turística. Es por eso que hay muchos espacios indirectos, y acá solo mencionamos estos como ejemplo: vialidad, el tema del estado de las rutas para llegar a los distintos atractivos turísticos, hacia la infraestructura, el tema del comercio, las comunicaciones y demás, el acceso a Internet también es parte de estos organismos indirectos que impactan en la actividad turística. Y luego tenemos las organizaciones privadas, también en sus distintas escalas o niveles estaduales, nacionales, provinciales y municipales, que se componen como cámaras, federaciones, asociaciones y demás, que ya vamos a ver más puntuales cuáles son las que están operando en la actualidad, tanto en la nación, en la provincia, como en algunos municipios. A este cuadro de superestructura administrativa habría que agregarle un nivel estadual más, que tiene que ver con organismos multinacionales que impactan no en las decisiones de los gobiernos, pero sí son parte de
discusiones, si se quiere llamar estratégicas, que tienen que ver con el desarrollo turístico mundial. En el caso de la actividad turística, la OMT, que es la Organización Mundial del Turismo, es uno de los organismos que podemos denominar como multilateral o multinacional, ¿sí? Está compuesto por la participación de muchos de los países del mundo. Bien, lo mismo con entidades gremiales o privadas de un ámbito un poco más elevado que no sea el nacional, ¿sí? Internacional. Bien, vamos ahora al funcionamiento de la superestructura turística. La existencia de una actividad turística manifiesta con significancia en los ámbitos económico y social, es decir, lo que sale en la definición de turismo. Es un fenómeno que está compuesto por las actividades que realizan personas fuera de sus entornos habituales en un destino, en ese destino que no es el habitual. Y esas actividades impactan tanto en lo económico como en lo social, porque se generan impactos que muchas veces son positivos, pero otros tantos negativos, que también tenemos que saber a la hora de la planificación estratégica o tomar decisiones sobre qué es lo que queremos y no queremos para nuestro destino. Es por eso que la superestructura cumple esta función de entender cuáles son los impactos, no solo en lo social, sino en lo económico. Bien. La existencia de recursos factibles de ser explotados turísticamente que diversifique la economía y mejore la calidad de vida de la población. Esto tiene que ver con la creación de oferta o el mejoramiento de la oferta en el destino a partir de explotar, usufructuar, tal vez quedaría mejor la palabra, distintos atractivos e inclusive algunos de ellos se podrían crear, como muchas veces lo hace el Estado en sus distintos niveles, para mejorar la actividad, impulsar la actividad turística, y eso va a recaer por un efecto derrame, desborde de la economía sobre la calidad de vida de los habitantes de esa región. Y al mismo tiempo, otro de los elementos que tiene el turismo muy interesantes que también la superestructura tiene que tener en cuenta es de cómo una actividad potencia otras actividades económicas. Un ejemplo muy claro y concreto es el comercio. El hecho de que lleguen personas de otras latitudes hace que las personas tengan que comprar, tengan que comer, se tengan que trasladar o transportar. Más allá que algunas actividades son específicas del turismo, otras como el comercio, la recreación, que están pensadas tal vez para los habitantes de la comunidad local, el hecho de que lleguen turistas genera un movimiento más interesante. Es por eso que se potencian otras actividades. Y en todos sus ámbitos, desde cuestiones un poco más globales, como puede ser el comercio, a más puntuales, como por ejemplo en una localidad puntual el hecho de que lleguen turistas puede generar un movimiento económico en personas que se dedican a hacer artesanías o en personas que se dedican a generar alguna actividad que la puedan hacer justamente porque satisface necesidades de los turistas. Bien, como dijimos, existen distintos niveles de intervención del Estado, no solo del Estado, sino que también hay niveles de actuación de organizaciones privadas. Pero cuando hablamos del Estado, decimos que hay 3 niveles estaduales, propiamente dicho, establecidas en la Constitución. A nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Cada uno de estos niveles está avalado o tiene una espalda administrativa que tiene que ver con una ley que permite el funcionamiento y la aplicación de esas políticas turísticas, en el caso de la nación, de la provincia, de los municipios, y el funcionamiento en sí de la actividad, en este caso turística propiamente dicha, en cada uno de esos niveles. Por ejemplo, en la Nación, en la República, la Ley Nacional 25997 del 2004 es la que le da las herramientas necesarias a partir
esta ley es la ley de turismo, es que a partir de la creación de esta ley se crea la figura del Ministerio de Turismo de la Nación, hoy Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, pero en otros momentos también fue Secretaría de Turismo o fue Secretaría de Estado, dependiente de algún otro ministerio. Digo, los cargos o los niveles estaduales en la nación dependen muchas veces de la decisión política, pero otras tantas de lo que crea cada uno de los gobiernos, del impulso o de la fuerza que tiene la actividad turística de por sí, y fundamentalmente el hecho de que un ministro toma sus propias decisiones, establece el movimiento de partidas en cuanto al presupuesto que tiene disponible para gastar, en tanto que un secretario que depende de un ministro, el poder de decisión será menor. Pero bueno, tanto en la nación, en la provincia como en los municipios depende de la decisión política de qué nivel estadual va a tener. Si nos centramos en la Ley Nacional de Turismo, como les dije, 25997, podemos encontrar la creación del Ministerio de Turismo como figura o como organismo nacional encargado de la planificación, de la ejecución de programas y de presupuestos en cuanto a la actividad turística. Y al mismo tiempo se crean dos mesas de discusión. Una es el CFT, que es el Consejo Federal de Turismo, y está compuesto por 24 representantes, cada uno por cada jurisdicción provincial, que es una mesa de discusión federal en cuanto a programas, planes, financiación, planificación estratégica de todas las provincias respecto a nivel nacional. Y después, otro instrumento que crea la ley es el INPROTUR, que es el Instituto Nacional de Promoción Turística. Lo interesante del INPROTUR es, bueno, primero que es el encargado exclusivamente de la promoción turística de Argentina en el mundo. El INPROTUR no hace acciones de promoción dentro de Argentina, o sea, para el turismo interno, sino que justamente lo que busca es mercados o fortalecer mercados que ya existen en el exterior. Una cuestión muy interesante del INPROTUR es su forma de financiarse. El INPROTUR se financia con un porcentaje de la venta de cada uno de los vuelos internacionales que se venden en Argentina, ¿sí? Bueno, seguramente si alguno ha tenido la posibilidad de comprar algún vuelo internacional, cuando emiten el ticket de la aerolínea, van a tener el costo de cada uno de los tramos y luego las tasas. Esas tasas son impuestos, muchas veces impuestos nacionales, algunas otras veces provinciales, y esos impuestos van a parar a algún lado. Bueno, un porcentaje de ese impuesto se utiliza para el INPROTUR, que es la promoción del destino Argentina como destino turístico nacional fuera del país, en el exterior. Luego la provincia, acá tienen dos cosas interesantes a tener en cuenta y que lo vamos a ver más adelante. Primero, la ley 5349 es del año 89 y el decreto reglamentario del 90, y dejé esta ley que ya es bastante antigua porque en su momento creaba la subsecretaría de turismo en la provincia, dependiendo del Ministerio de Producción o Economía, como le quieran llamar, y creaba dos consejos asesores. Por un lado, el Consejo Asesor de Municipios y por otro lado, el Consejo Asesor de la Actividad Privada. Estos consejos asesores con toma de decisiones no vinculantes, es decir, que se discutían propuestas, pero esas propuestas no eran definitorias para tomar decisiones, en este caso del subsecretario, sino que eran simples propuestas que se podían llevar a cabo o no, tanto de cada uno de los referentes de los municipios, de la provincia, como de la actividad privada. Además se crea el Fondo de Promoción, que también es un fondo para promocionar la provincia o la actividad turística de la provincia, que es coparticipado con los municipios, es decir, que una de esos fondos, parte de esos fondos van a parar a los municipios, y luego se sanciona
la ley 8845 que rige en la actualidad, donde se sanciona la creación del ente Mendoza Turismo, que es el que está en funcionamiento actual, y además se crea el Registro Provincial de Prestadores Turísticos, donde se registran la totalidad de empresas que se dedican a la actividad turística. Y por último, los municipios, a partir de la Ley Orgánica de Municipalidades, crean las áreas de turismo de cada municipio.